Yo quiero compartir la palabra del Señor en esta tarde. Yo quiero pedirle que vaya conmigo, por favor, a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta a los romanos. Y hoy comienza, con la ayuda del Señor, una serie de domingos donde estaremos predicando a la luz de la carta de Pablo a los romanos. Porque hay algo especial que el Señor quiere hacer y formar en nosotros. Y yo quiero pedirle que usted abra su corazón, abra su mente, porque el Señor tiene palabra para edificar nuestra vida a través de esta carta de Pablo a los romanos. Y si usted está leyendo la Biblia, mire, usted está decidido y enfocado, bien hecho, este año 2026, de decir: estoy leyendo la Biblia, pastor. Este año ya estoy decidido, estoy decidida, voy bien. Yo quiero invitarle para que incluya la carta de los romanos en su lectura. Comience a leer la carta de Pablo a los romanos. Va a ser una bendición para su vida. Y usted estará escuchando también predicación acerca de esta carta de Pablo a los romanos. Pero antes de que podamos entrar en el texto, yo quiero contarle algunas cosas que tienen que ver con todo lo que gira alrededor de esta carta. Porque muchas veces leemos la Biblia, ponga atención, leemos la Biblia y no entendemos lo que estamos leyendo. Muchas veces leemos la Biblia y no conocemos por qué se dice lo que se dice. ¿Qué está pasando alrededor de lo que estamos leyendo? ¿Qué pasaba en ese momento? Y eso es necesario para que usted y yo podamos disfrutar la Biblia. Y yo quiero pedirle, mira, a los niños, a los jóvenes, a todos, que pongan atención a esto que les voy a contar. El imperio romano, Roma era un imperio poderoso. En la historia de la humanidad, escuche esto, está entre los 5 más grandes imperios de la historia. En toda la historia de la humanidad, el imperio romano es uno de los más grandes, de los 5 más poderosos, más grandes, de mayor extensión geográfica en el mundo, entre los 5. Pero también está este dato interesante: está de entre los 5 imperios más violentos del mundo, de los más asesinos, de los más déspotas, el imperio romano. Pero gracias al imperio romano tenemos una herencia bien interesante en la humanidad. Para que usted conozca, el imperio romano nace más o menos unos 30 años antes de que naciera Jesús. Surge el imperio romano, y en esos 30 años pasaron muchas cosas. Una de ellas fue que el imperio romano extendió sus brazos de conquista hasta Israel. Por eso cuando Jesús nace, el imperio romano ya gobernaba en Israel. Y el imperio romano como tal dura 470 años más o menos después de Cristo. Es decir, que el imperio romano en su máxima expresión duró, antes de su caída, de que empezara su caída, duró más o menos unos 500 años. 500 años en que el mundo conoció a Roma como un imperio bravo, un imperio fuerte, un imperio poderoso. El mundo temía a Roma, le temía al imperio romano. Pero en medio de todo lo que el imperio romano hacía, hay cosas que hoy en la humanidad experimenta, goza, se beneficia del imperio romano. Le quiero contar algunas. Esto es como un dato bien especial para que usted y yo conozcamos, los que no lo saben. Del imperio romano surge la facultad de derecho, la carrera de derecho. Seguramente aquí hay algunos abogados o con ganas de ser abogados. ¿O usted conoce abogados? Bueno, esa es una herencia del imperio romano. El imperio romano heredó al mundo la carrera de derecho. Los abogados nacieron en Roma. El imperio romano nos heredó también obras de ingeniería. El imperio romano diseñó, inventó las carreteras pavimentadas. Diseñó e inventó todos los acueductos, todos los sistemas de drenaje en el mundo.
El Imperio Romano diseñó esos sistemas para poder transportar el agua en las ciudades. Es herencia del Imperio Romano. Era una civilización poderosa. Nadie más lo hacía, ellos lo hicieron. Del Imperio Romano nace la lengua latín. Usted ha escuchado seguramente la existencia del latín. Pues el latín es la lengua madre de varias que hay en el mundo. Del latín surge el español. Del latín surge el portugués. Del latín surge el francés. Del latín surge el italiano. Y del latín surge el idioma que se habla en Rumanía, el rumano. Es herencia de Roma, del Imperio Romano. De Roma salió todo eso. De Roma salió la infraestructura monstruosa que hoy conocemos. Los primeros en diseñar un estadio. Los primeros en edificar un estadio de 55,000 espectadores fueron los romanos. El Coliseo romano. Hoy quedan ruinas del Coliseo, pero ahí morían presos sacrificados para poder complacer el deleite del emperador, para gozarse un día. Invitaba a toda la gente en Roma para que asistiera al Coliseo, para ver morir a uno de los presos, acabado por los leones, mientras se gozaba en el día de su cumpleaños. Y después, 35 minutos después, el Coliseo romano se llenaba de agua y se transformaba en un espectáculo para poder tener batallas navales. Eso sucedía en Roma. Así de poderoso era el Imperio Romano. Y Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia que existía en Roma, pero no existía en un solo lugar. No existía en un solo templo, en una sinagoga. Hubo un exilio, una migración masiva desde Israel hasta toda parte del mundo. Huyeron hacia Asia, hacia África, hacia Europa. Y esos cristianos judíos salieron de Israel y muchos de ellos llegaron a Roma. Muchos tenían contactos con los romanos, tenían influencias porque trabajaban para el Imperio Romano, y cuando se convierten al Evangelio de Cristo deciden emigrar a Roma. ¿Quién de los que está aquí, por ejemplo, emigró a Luisiana porque aquí tenía su contacto y aquí alguien le recibió? O quizás no aquí en Luisiana, pero en Estados Unidos alguien le recibió. Pues así fue en Roma. Hubieron funcionarios romanos que recibieron a estos inmigrantes judíos, y estos llevaban no solamente el dolor de salir de su tierra por una persecución de muerte, sino que también llevaban al Evangelio en su corazón. Y se fueron a encontrar con un imperio masivamente poderoso. Imagínese de venir donde sus sandalias se llenaban de polvo a cada momento, a encontrarse con calles empedradas, adoquinadas. Así era Roma, donde las edificaciones eran impresionantes, donde el agua llegaba a su casa a través de un acueducto que no existía en otra parte del mundo. Estos cristianos judíos llegaron a Roma, y ahí en Roma tienen la oportunidad de poder establecerse. Y esta iglesia, estos cristianos, no se reunían en un templo. No había un templo en Roma para los cristianos. En Roma habían muchos dioses. En Roma había muchos ídolos a los que se les rendía adoración. Pero ahí en Roma encontraron la posibilidad de poder reunirse en sus casas. La iglesia en Roma, lo vamos a ver a través de la carta de Pablo a los Romanos. La iglesia en Roma se reunía en su casa. En las casas se reunían los cristianos en Roma. Y Pablo está en Grecia, en la ciudad de Corinto. Cuando escribe esta carta, Pablo tenía deseo de poder ir y visitar a estos cristianos en Roma, pero no podía. Usted lo puede leer en su casa con detalle y se va a dar cuenta
En el capítulo 1 usted lo puede leer y se va a dar cuenta cómo el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice: el Espíritu Santo me ha detenido, no me ha dado la autorización de parte del Señor para yo visitarles, pero anhelo hacerlo. Y Pablo sabe que le está escribiendo esta carta a cristianos perseguidos, a cristianos que han dejado su tierra. Pero había algo en los cristianos de Roma. Y cuando usted y yo leamos esta carta de Pablo a los romanos y lo saboree en su casa, sepa esto, que uno de los lugares más placenteros para el apóstol Pablo era Roma. En Roma Pablo disfrutaba servir al Señor, porque se encontró con cristianos, ahora sí dijéramos, de otro nivel. En Roma habían cristianos hechos y derechos, porque en los lugares de mayor persecución, en los lugares de mayor ataque, en los lugares donde hay más fuego de la prueba, es en los lugares donde se forman los cristianos más fuertes. En los momentos más difíciles de la vida es cuando se forma la fe más fuerte. Y había algo que los cristianos en Roma tenían. Era una fe firme. Los cristianos en Roma tenían una fe firme. Es la parte escrita del Nuevo Testamento donde no encontramos medias tintas, no encontramos un mensaje para personas que son tibias, para personas que están en la mitad, un día sí, un día no. No encontramos un mensaje para gente que se queja, se lamenta como nosotros, que barbaridad, cómo la pasamos. Esta era gente que sabían que eran extranjeros, que sabían que habían dejado su tierra por persecución de muerte, sabían que estaban viviendo ahora en uno de los imperios más fuertes de la humanidad, pero tenían una fe firme, una fe potente, una fe sólida, que no los hacía moverse ni para la izquierda ni para la derecha. Eran gente sólida en su fe. Quiero que le diga una cosa: el Señor quiere gente con una fe firme. El Señor quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? En gente con fe firme. El Señor, eso usted lo escucha por todos lados, el Señor tiene planes grandes para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero eso lo hace con gente de fe firme. El Señor cumple planes gloriosos, tiene propósitos poderosos para aquellos que tienen una fe sólida, una fe que no se mueve, una fe firme. Los cristianos en Roma son un modelo para nosotros. Por eso la carta de Pablo a los romanos es tan importante, porque en medio de vivir en el imperio de los más poderosos del mundo en la historia de la humanidad, ¿sabes qué es lo lindo? Que un día Roma se da cuenta que no puede contra los cristianos. Roma tuvo esa comunidad inmigrante de cristianos judíos que no encontraron cómo poder hacerle frente a la fe tan firme que tenían los cristianos en Roma. No se doblegaban. ¿Sabe quién moría en el Coliseo romano muerto por leones? Cristianos de fe firme, que no se doblegaban, que no se rendían, que no negociaban con nada ni con nadie. Eran los que César mandaba sacar de la cárcel y los mandaba al centro del Coliseo, y ahí los leones se comían a los cristianos. Eso refleja la historia de la humanidad. A los cristianos en Roma, con una fe firme, potente, poderosa, morían por su fe. Y cuando Roma se da cuenta que podían seguir matando
cristianos cada fin de semana que el César le diera la gana y quería celebrar otra vez, mandaban a sacar a otro cristiano de la cárcel y lo ponían en el centro de la arena, en el Coliseo. Se dio cuenta el Imperio Romano que no podían contra la fe firme de los cristianos. Si usted no conoce la historia, se la cuento rapidito para que la sepa. Porque Roma no pudo contra la fe cristiana. Es que Roma hace una jugada política y Roma dice: bueno, no podemos con estos cristianos. Vamos a inventarnos entonces una religión para que sea parte de Roma y la adoptamos en el gobierno y la hacemos parte del gobierno para que gobernemos a estos cristianos con la fe, con un poco de la fe que tienen, pero a nuestra manera. Y de ahí surge la religión tradicional católica, apostólica, romana. Esa es la historia. Y entonces se adueñaron de la fe. Pero regresando a la historia, Pablo escribe a los cristianos en Roma y le escribe esta carta no a los cristianos católicos, no, a los cristianos que emigraron de Israel, los que traían el evangelio de Jesús en su corazón. No traían ninguna otra tradición, no, traían a Cristo en su corazón, al que había muerto, al que había resucitado, al que había dicho: vuelvo pronto. Por él morían en la arena, por él morían en el Coliseo, por él daban su vida, por él tenían una fe firme. Dice Romanos capítulo 1 versículo 3. Pablo le escribe a los romanos, a la iglesia en Roma, y es que ya habían romanos convertidos a Cristo, y les dice: la buena noticia trata de su hijo. En su vida terrenal él fue descendiente del rey David. Pablo le dice a los romanos: la buena noticia, el evangelio, se trata de Jesús. Los romanos necesitaban esta inyección de aliento, este recordatorio, los cristianos en Roma. Pablo le dice a los romanos: el evangelio es la esencia del evangelio, es Jesús. La buena noticia que ustedes tienen es Jesús. No la suelten. No suelten a Jesús de su vida. Es la buena noticia que ustedes cargan allá en Roma. Se llama Jesús. Amada iglesia, amados hermanos, la buena noticia que usted y yo cargamos en nuestra vida se llama Jesús. La buena noticia que el cubano, que el mexicano, que el hondureño, que el salvadoreño, que el filipino, que el puertorriqueño, que el nicaragüense cargamos en Estados Unidos. La buena noticia no es nuestra raza, no es el español, no son los frijoles, no son las tortillas, es Jesús. Es Jesús. Esa es la buena noticia que cargamos. El evangelio es la buena noticia. Estos cristianos en Roma necesitaban saber y reconocer y entender que la buena noticia era su ancla. Y Pablo les dice en el versículo 6, en el capítulo 1: ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Pablo le dice a los romanos: mire, ese término que le llaman gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos de nacimiento, que no nacieron en Israel. Se le llamaba gentil. Y Pablo le está diciendo no solamente a los cristianos judíos que estaban en Roma, le está hablando también a aquellos romanos que ahora habían rendido su corazón a Jesús, y les está diciendo: mire qué lindo esto, ustedes, cristianos romanos, yo no sé si usted se acuerda las razones por las que usted llegó a este país. Piense por 20 segundos las razones por las que usted llegó a este país. Piénselo, le quedan 10 segundos. Piense las razones por las que usted llegó a este país. Y si yo le dijera que el Señor tenía plan con su vida y que ese plan suyo no necesariamente era el plan de Dios,
Y si yo le dijera que el plan de Dios era que usted se encontrara con Él. Y si yo le dijera que a pesar por encima del plan que usted tenía, había un plan más grande de parte del Señor para darle propósito a su vida, para darle propósito a su eternidad, para darle propósito a su alma, por encima de los planes nuestros. Hay un plan más grande. Pablo le dice a los cristianos romanos en Roma: ustedes también están incluidos. También están incluidos, fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, escuche esto, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Les escribo a ustedes, dice Pablo. Esto también es para nosotros. Mire lo que dice el versículo 8. Siga conmigo esa lectura. Ante todo les digo esto, que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes. Escuche esto. Porque en todas partes del mundo, oiga Pablo, porque en todas partes del mundo, Pablo lo escribió 50 años después de Jesús. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, le dice Pablo a los romanos cristianos en Roma. Porque en todas partes del mundo se habla de la fe que ustedes tienen en Jesús. O sea, ahora en Roma no solamente se era conocida por la infraestructura, por los edificios, por los acueductos, por el derecho, por el agua potable que mandaban a través de las tuberías que habían inventado, por sus calles adoquinadas. Ahora en Roma también se conocía una fe firme que salía, que se conocía en el mundo por aquellos cristianos que entregaban su propia vida, de ser necesario, para mostrar que el mayor regalo que había en su vida se llamaba Jesús. Pablo les dice: la fe de ustedes es conocida en todo el mundo. Yo le hago una pregunta que ya me hice a mí mismo también. ¿Cuánta gente conoce de nuestra fe? ¿Cuánta gente conoce de su fe? Le pregunto, ¿sus familiares conocen de su fe? ¿Cuánta gente conoce de su fe? Le pregunto, en su trabajo, ¿conocen de su fe? ¿Qué tan firme es su fe? ¿O qué tan frágil es su fe? La fe de los cristianos en Roma es un ejemplo para nosotros. Era una fe firme. El mundo entero conocía la fe de los romanos. Conocía la fe de aquellos que pagaban con su vida de ser necesario. Esta fe de los cristianos en Roma tiene que ser un modelo para nosotros. ¿Qué tan firme es nuestra fe? Le pregunto, ¿nuestros vecinos conocen nuestra fe? ¿Nuestros amigos conocen nuestra fe? ¿Sus amigos conocen su fe? ¿Qué tan firme es su fe? ¿O su fe es negociable? ¿O su fe cambia según las circunstancias? ¿Qué tan firme es su fe? ¿Permanece su fe? ¿Su vida demuestra su fe? ¿Qué tan firme es su fe? La fe de estos cristianos en Roma era una fe firme. Pablo le dice a los romanos: yo le doy gracias a Dios por ustedes, yo oro por ustedes, dándole gracias al Señor, porque en todo el mundo es conocida su fe. Se habla de la fe de ustedes, se conoce la fe de ustedes. El mundo está por allá comentando, hoy dirían, hacen publicaciones en las redes sociales acerca de su fe. El mundo conocía de la fe de los cristianos en Roma. Esto es impactante, porque ahora Roma ya no solamente exportaba todo eso que le conté al inicio. Ahora Roma exportaba una fe que nacía de un corazón cristiano firme, de un corazón que no se doblegaba ante las circunstancias. Los cristianos en Roma pagaban su fe con su propia vida. Mire cómo dice el versículo 12. Y le dice, mire qué lindo Pablo: cuando nos encontremos,
era el apóstol Pablo, el escritor de la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que a Pablo le sobró vida. No lo dice así, pero así lo quiso decir. Pablo dice: el Señor me llevó al cielo, y allí en el cielo el Señor me mostró la gloria tan grande que me esperaba. Y Pablo dice: el Señor me preguntó si yo quería regresar o quería quedarme ahí con Él. Y Pablo le escribe a la iglesia y le dice: y yo decidí que por amor a aquellos que no conocían todavía de ti, decidí no quedarme en la eternidad contigo. Por eso el apóstol Pablo es el único que ha podido declarar y decir: he acabado la carrera, he guardado la fe, acabé. El apóstol Pablo declaró que terminó. ¿Cuánto podemos decir nosotros aquí hoy? Decir: terminé. ¿Cuánto podemos decir? A ver, levante la mano y que puede decir hoy mismo, decir: terminé. El apóstol Pablo lo dijo. Si había alguien que tenía para dar ejemplo, era el apóstol Pablo. Si había alguien que podía pararse enfrente de nosotros o de quien fuera y decir: miren, imítenme a mí, él lo dijo: yo soy imitador de Cristo. ¿Saben qué, iglesia? Dijo Pablo: imítenme a mí, así como yo imito al Señor. Ese Pablo le escribe a los cristianos en Roma. Y no es en la típica carta que le dice: hermanos soporten, hermanos resistan, hermanos no se rindan, hermanos ánimo adelante que hay plan. No, Pablo le dice a estos hermanos cristianos en Roma: cuando nos encontré, amados hermanos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Qué lindo es que no solamente vivamos con la expectativa de a ver cómo yo hago por alguien algo, sino que también podamos tener la humildad que tenía Pablo. Pero es que la fe en los cristianos en Roma era tan firme que ni aún Pablo podía jactarse, presumir de nada. Eran cristianos que le enseñaban a Pablo también cómo vivir con una fe firme, cómo pagar con su propia vida. ¿Sabe cómo pagó Pablo su fe? ¿Sabe cómo terminó sus días Pablo? Sacrificado. Lo mataron, lo asesinaron por su fe. La fe de estos cristianos en Roma inspiró a Pablo. Pablo le dice a los romanos: yo deseo tanto ir y saludarles y abrazarles y conocerles. Quiero alentarles, sí. Soy el apóstol Pablo, quiero animarles, quiero darles palabras de ánimo. Pero la fe de ustedes es tan conocida que quiero yo encontrarme con esa fe. Quiero animarme con esa fe. Qué lindo es, amada iglesia, que haya gente alrededor nuestro que digan: esa fe es tuya, esa fe es suya, Sandro, esa fe es tuya, Robin, esa fe es tuya, Rosalind, esa fe es tuya. Me anima, me levanta, me sostiene. ¿Cuántos hoy pueden ver en nosotros una fe tan firme que les dé ánimo, que les levante en medio de la circunstancia difícil, que les muestre el camino que hay que tomar en medio de la dificultad? ¿Cuántas de nosotros podemos decir: yo tengo una fe tan firme que mi papá se anima, mi mamá se anima, mis hermanos cobran ánimo, ven en mí algo diferente? ¿Cuántos podemos hoy nosotros reconocer: mi fe es firme? Que hay otros que la admiran. Pastor, pero yo no puedo ir a preguntarles a otros si admiran mi fe o no. Algunos sí se atreven. ¿Qué le parece mi fe? Hay algunos que se atreven. Pero la gente lo va a decir, la gente lo va a ver, la gente lo va a apreciar cuando vaya al trabajo, cuando ahí en medio del trabajo que esté haciendo, a la hora del almuerzo, usted se siente con su compañero que está quebrantado o quebrantada y usted le diga: ¿qué te pasa? Y le cuente el problema y usted le diga: ¿sabes qué? Yo te quiero compartir la paz que yo tengo. Hay un Dios que te ama.
Hay un Dios que te va a abrazar. Entrégale tu vida al Señor. Cuando ven en nosotros una fe que no está claudicando, no está un día sí, un día no, una fe firme. Pablo le dice a los cristianos en Roma, escuche esto, mire qué fe era de los cristianos en Roma. Ojo, se lo recuerdo, no le estoy hablando de cualquier lugar donde emigraron. No fueron los cristianos de Israel, estos que llegaron a Roma, no fueron al lugar aquel que salía en las redes sociales, que pagaban $50,000 para mudarse y le daban casa y seguro médico. No, era un lugar de persecución. Era un imperio déspota, violento, brutal con los extranjeros. Era un imperio asesino con los esclavos. Era un imperio asesino con los presos. Y ahí estos cristianos nos dan el ejemplo a nosotros de una fe firme, de una fe que no se quebrantó nunca, de una fe que el mismo apóstol Pablo dijo: yo quiero ir a conocerlos, quiero ir a visitarlos. ¿Cuánta gente hay alrededor nuestro que quisiera compartir con nosotros una comidita porque quiere escuchar la fe, quiere conocer la fe que tenemos? ¿O nos mezclamos como los camaleones, como esos animalitos? No le comparo con animal, sino uso el ejemplo. Como esos animales que se cambian de color según las circunstancias. Si están en un pasto verde, en medio de los árboles frondosos verdes, se cambian a color verde. ¿Los ha visto? ¿Sí? ¿No? ¿No los ha visto? Pues búsquelo aunque sea en YouTube cuando vaya a su casa. Y si no los ha visto, quizás es por lo buenos que son, camuflándose. Y todo está seco, cuando las ramas se secan, los árboles pierden sus hojas, se transforman en color café y ya no se detectan. Hay muchos cristianos así. No le voy a decir camaleón, pero cambian según la circunstancia. Si están con Pedrito, son de una manera. Si están con Juancito, son de otra manera. ¿Sabe qué? Los cristianos en Roma no eran así. No eran como el camaleón. Los cristianos en Roma eran de una fe firme. Así como me ve aquí, así soy allá. Como me escucha aquí, me escucha allá. Como me conoce aquí, me conoce allá. Así eran los cristianos en Roma, con una fe firme. ¿Sabe cuál es la buena noticia para nosotros? Que así nos quiere el Señor hoy. Así es la gente que Dios busca para derramar su gloria, para cumplir su plan, para hacer milagros, para hacer cosas poderosas. El imperio romano conoció a Jesús. No pudieron con tanta fe. No pudieron batallar, pelear con esa fe. Tuvieron que adoptarla a su manera. La hicieron como el camaleón también. La camuflaron a su manera. Pero tuvieron que adoptar esa fe. Tuvieron que tomar un poquito de equipo porque era demasiado firme, que no podían contra ella. No podían contra esos cristianos. No podían oprimirlos más y ponerles más encima el pie. Y lloraran y se quejaran. No podían. Los cristianos en Roma eran aquellos que Pablo les decía: yo quiero alentar mi fe con la de ustedes. Yo quiero ir a conocerlos. ¿Sabe qué triste es? Que hay mucha gente que no se entrega al Señor, que no rinde su vida a Dios, porque ven cristianos con una fe débil, porque el ejemplo que tienen son cristianos que un día sí y un día no. Yo le digo una cosa: si usted vino hoy y de repente en su mente vaga ese pensamiento, no ponga su mirada en ese tipo de cristiano. No, porque habemos de los otros.
No creo que llegue al nivel de estos cristianos romanos. No sé cómo reaccionaría yo si me tocaran ponerme en medio de la arena del Coliseo. Y tampoco le importaría a los leones, pero no sé si mi fe estaría tan firme. No lo sé. Si no, quizás me podrían incluir en los evangelios. Pero como no, la fe de los cristianos en Roma es la que está ahí escrita para nosotros. Una fe firme, una fe que no titubeó, una fe que no se doblegó ante nada, ni ante el imperio, ni ante César, ni ante el Coliseo, ni ante los leones. Era una fe firme. El Señor quiere en su vida también una fe firme. Jóvenes, el Señor quiere en ustedes una fe firme. Niños, Dios quiere que ustedes crean en Él siempre, lo amen a Él siempre, vivan para Él siempre. ¿Me escuchan los niños? Así es como Dios quiere que ustedes vivan, para Él siempre. No importa el precio. El Señor quiere de nosotros una fe firme. Lo dijo Jesús. Si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, ustedes podrían decirle a ese monte que se mueva, y por su fe del tamaño de un grano de mostaza, ese monte se movería. ¿Sabe qué quiso decir Jesús? Ustedes no tienen su fe ni siquiera todavía del tamaño de un grano de mostaza, porque si la tuvieran, los montes podrían moverse con una palabra suya. Imagínese el tamaño de la fe que había en estos discípulos. Pero imagínese la fe de los romanos cristianos, donde Pablo dice: yo quiero ir a visitarlos porque quiero animarme, quiero escucharlos y quiero encenderme. Qué lindo es que haya gente alrededor nuestro que nos vea y que diga: wow, yo conozco tu vida, yo conozco tus problemas, yo conozco tus enfermedades, yo conozco tus luchas, pero me impresiona cómo crees, me impresiona cómo sirves a Dios, me impresiona cómo hablas con fe, me impresiona cómo alabas a Dios. Qué lindo que allá en lo privado, en lo secreto, derramemos lágrimas, nos quebrantemos, le entreguemos a Dios los pedazos que nos quedan. Pero cuando salimos de la puerta del aposento secreto, la gente alrededor nuestro no ven nuestras lágrimas. Hay gente que vive quejándose y dice: usted porque no conoce mis lágrimas. Dígame una cosa, ¿y de qué le sirve a este mundo sus lágrimas? ¿De qué le sirven a usted mis lágrimas? Que cuando salgamos por la puerta, las lágrimas las hayamos limpiado y el Señor permita que lo que los otros vean en nosotros sea la fe que queda después de las lágrimas, la fe que permanece firme, la fe que no se doblega, la fe que aún en medio del problema permanece firme. Eso transforma al mundo. Eso transforma al vecino. Eso transforma al amigo. Eso transforma a mi familiar. A mi familiar no lo transforman las fiestecitas de cumpleaños que hacemos, porque esas cosas solo son un momento de alegría. A la gente que nos rodea le transforma nuestra fe. A la gente que nos rodea no le transforman nuestros lamentos. Yo te llamo porque ¿por qué no derrama esas lágrimas delante del trono de Dios? ¿Por qué no va delante de su papá? Yo me imagino a estos cristianos en Roma. Cuántas lágrimas derramaron en el secreto, pero eran cristianos firmes. No wichiwachi, no tibio, no un día sí, un día no. Eran cristianos hechos y derechos. Hoy yo sigo
haciéndole bullying a ese meme porque dice: ay, el Señor le da sus mejores batallas, las batallas más duras a los mejores soldados. ¡Qué ridiculez! Muestre su fe y el Señor le dará la victoria. No porque tenga batallas más duras es porque usted es más guerrero. No, el Señor puede hacer cosas grandes en su vida y librar batallas grandes en su vida con una fe del tamaño de un grano de mostaza. No ocupa ser un gran guerrero, porque algunos que se creen eso se llevan de encuentro a los demás hermanitos porque se creen muy guerreros. No se crea tan guerrero. ¿Qué tal y si le tocaría el Coliseo? ¿Qué tal y si la muestra de su guerrero es el Coliseo, con 2 o 3 leones enfrente? ¿Cómo quedaría su fe? ¿Por qué no mejor ejercitamos esa fe, la practicamos, la fortalecemos allá donde nadie nos ve, allá donde nadie más está, donde la presencia de Dios nos abraza, donde el Señor ve nuestra fe, donde el Señor recompensa nuestra fe? Yo no sé qué lugar ocupan allá en el cielo estos cristianos de Roma, pero yo me imagino cada sangre derramada en ese Coliseo por una fe firme, por una fe que no se doblegó. Yo me imagino al Padre parado delante de su trono, gozándose y diciendo: bien, buen siervo fiel, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Termino con esto. Dice el versículo 16 de la carta de Pablo a los Romanos. Escuche esto: no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. Yo no me avergüenzo del Evangelio, le dice Pablo a los romanos. ¿Sabe qué le dice Pablo a los romanos? Somos de la misma raza, somos de la misma fe. Yo no me avergüenzo tampoco del Evangelio, dice Pablo. Yo no me avergüenzo de la buena noticia, es poder de Dios. No me avergüenzo de Cristo, porque es poder de Dios. ¿Sabe quién habla así? Alguien con una fe firme. Alguien con una fe firme se para firme y dice: yo no me avergüenzo de Jesús, no me avergüenzo de ser cristiano, no me avergüenzo de la iglesia, no me avergüenzo de mis hermanos en la fe, no me avergüenzo de levantar mis manos y adorar a Jesús. Jóvenes, no se avergüencen del Evangelio que hoy tienen la oportunidad de abrazar. No sientan vergüenza porque los vean que vienen a la iglesia. Es muy común ver los muchachos que para quedar bien con sus amigos en la escuela o cuando comienzan a trabajar y se encuentran con ese círculo social de trabajo, quieren quedar bien y no quieren que los rechacen. Escúcheme, jóvenes, esta historia ya la conozco. También pasé por ahí. Por querer agradar a todos, por querer ser aceptado, se avergüenzan de Jesús, se avergüenzan de decir que van a la iglesia y le dicen: el domingo vamos a salir juntos. Vamos. Dice: no puedo. ¿Por qué no puedes? Si es en la tarde. No, porque mi mamá me lleva a la iglesia. Se avergüenzan de Jesús. Hombres, mujeres que se avergüenzan de Jesús, se avergüenzan de decir: sí, Señor, soy cristiano. Sí, Señor, soy cristiano. Claro que sí, pero ya no te toman ni una cervecita. No, soy cristiano. Pero ¿y qué pasa que te escucho que hablas diferente? Soy cristiano. ¿Y por qué esa Biblia que soy cristiano? ¿Por qué ya no llega donde nos reuníamos? Porque soy cristiano, voy a la iglesia.
aunque soy cristiano y no me avergüenzo. Pablo le dice a los romanos: yo tampoco me avergüenzo, como ustedes pagan con su vida en el Coliseo. Yo tampoco me avergüenzo del evangelio. Es poder de Dios. Aleluya. No se avergüence del evangelio. No se avergüence de haber salido de la pudrición del lodo del mundo. No se avergüence de que antes su vida era buena para nada, miserable, vacía, y ahora tiene propósito. No se avergüence del que murió en la cruz, del que pagó con sangre. No se avergüence. Dice la última parte del versículo 17: es por medio de la fe que el justo tiene vida. Dice la Reina Valera del 60, la traducción de 1960: mas el justo por la fe vivirá. Cuánta sorpresa habrá en el día final de cuántos presumían de una fe que delante del trono el Señor dirá: no te conozco, no te conocí, no sé quién eres, pero Señor, yo serví en la iglesia, no te conozco. Pero Señor, pues yo cantaba de vez en cuando, no te conozco. Pero yo cuando tenía tiempo, yo me congregaba, yo no te conozco. No sé quién eres. Siguiente. ¿Cuántas sorpresas habrán? Pero como dice el apóstol Pablo, el justo por la fe vivirá. Por la fe habrá vida eterna. Y yo le puedo asegurar, por lo que la palabra del Señor declara, que los cristianos en Roma, los romanos cristianos a los que Pablo le escribió esa carta, por la fe tan firme que tenían, por el precio que pagaban por su fe, hoy están a la espera del juicio final, con el boleto en su mano listo para pasar con Cristo una eternidad. Ese es el boleto que usted y yo necesitamos. Necesitamos una fe firme. Y hoy es un buen día para decirle: Señor, afirma mi fe. Yo no sé cuál sea el precio que usted tenga que pagar. Yo no sé a las cosas que usted tenga que renunciar. Pastor, pero es muy difícil. Piensa en el Coliseo. También era difícil. Era difícil para un padre entrar en la arena del Coliseo y saber que de aquel portón iban a salir 2 o 3 leones endiablados a acabar con su vida, y que allá había quedado una esposa, hijos, que mañana iban a recordar a su papá por haber muerto en la arena del Coliseo, por una fe firme. Yo no sé cómo usted, papá, mamá, quiere que le recuerden. Yo no sé cuál es la herencia que usted quiere dejar, pero ojalá que seamos recordados por una fe firme. Ojalá que lo más valioso que nuestras generaciones recuerden del abuelo, de la abuela, no sea el arroz que comían, sino la fe que tenía el abuelo, la fe que tenía la abuela, la fe que tenía mi madre, la fe que tenía mi padre. ¿Qué importa si le enseñó a clavar o a soldar? Pero me enseñó una fe que hoy me sostiene. Me enseñó una fe que hoy me hace tener paz. Necesitamos una fe firme. ¿Qué importa si le enseñó a trabajar o no? Pero por lo menos le enseñó una fe que no le va a permitir ser un holgazán. Le enseñó una fe que le va a permitir amar a su familia. Y por ende va a trabajar por ella. Le dijo Pablo a Timoteo: qué fe la que tú tienes, Timoteo. Qué linda esa fe que tienes en el Señor.
Una fe que te la heredó tu abuela. Una fe que te la heredó tu madre. Qué lindo. Pero le dijo Pablo a Timoteo: qué linda la fe que tú tienes. Ya no celebre solamente la fe de su abuelita, la fe de su papá. Es tiempo suyo ahora. Es tiempo mío ahora. Mi mamá oró por mí, pastor. Gloria a Dios. Pero hoy es su turno. Hoy es su tiempo. Para que cuando vengan las tempestades, antes de llamar a quien quiera, cierre la puerta y dígale: Señor, yo no sé cuánto va a tomar esto. Yo no sé cuánto va a durar. Yo no sé cuán duro va a ser. Pero yo te amo, Señor. Yo te necesito. Llena mi corazón con tu fe. Y que esa fe sea la que otros vean. Una fe firme como la de los romanos, como la de esos cristianos en Roma. Póngase de pie, por favor.